Me presento, mi nombre es Raúl, soy profesor del Centro Anayat, doy clases de yoga, de raja, de jnana, advaita principalmente, y hoy vamos a ver el origen del conflicto. En el anterior capítulo vimos que yoga quería decir unión. Si hay unión hay porque hay diferentes partes. Y el yoga tiene sus propias partes definidas dentro de la persona y de la realidad. Estuvimos hablando de los cuerpos burdos y los cuerpos sutiles y cómo nos identificábamos con ellos. El yoga quiere unificar todo eso, pero unificar pasa por dejar de identificarnos con esos cuerpos. ¿Cómo dejamos de identificarnos con esos cuerpos? Pues la respuesta era un argumento negativo. Para entenderlo mejor, estuvimos explicando el cuento de la soga y la serpiente. En el cuento, uno se había confundido que era Ali, que había visto una serpiente, y para explicarle que era una soga, lo que teníamos que hacer era intentar convencerle de que no podía ser una serpiente. No podía ser una serpiente, por lo tanto era una soga. Eso era un argumento negativo. Y los argumentos negativos son los que utilizamos para dejar de identificarnos con esos cuerpos con los que nos hemos dividido. Acordaros, siempre era un argumento negativo. Quizá uno se pregunte, ¿pero por qué hacemos todo esto? Quiero decir, ¿qué sentido tiene? Bien, el sentido es liberarnos del conflicto. El origen del conflicto viene de identificarnos con esos diferentes cuerpos. Vale, vamos a contarlo de la siguiente manera y así lo entenderemos mejor. Uno nace, pero cuando nace no me refiero al nacimiento, al parto, sino cuando es la unión entre las dos células, entre la materna y la paterna. La primera célula ya somos nosotros. Y hay, como en todos los seres vivos, conciencia. Y esa conciencia lo primero que interpreta es yo soy. Es un yo soy un poco difuso, no está realmente formado, no hay ni siquiera un sistema nervioso, pero la conciencia ya nos está diciendo que estamos existiendo. Y a medida que esa célula se va multiplicando, va generando un ser más complejo, la conciencia también va aumentando. Ese yo soy vida, luego se materializa en yo soy cuerpo. Se va haciendo poco a poco esa imagen mental del cuerpo. A medida que rompemos el cordón umbilical y nuestra mente empieza a poder hacer ideas complejas, la identificación con el yo soy el cuerpo también se va haciendo más compleja. Yo soy moreno, yo soy un chico, etc. Y a medida que vamos creciendo, esas ideas más complejas aún se van haciendo más complejas. Yo soy un chico de España, soy español, a mí me gusta tal ideología y soy de esa ideología. Soy un equipo de fútbol y me gusta ese equipo de fútbol, soy de ese equipo de fútbol. He tenido unas experiencias y me han hecho pensar de esta manera, pues soy esta manera de pensar. Cada yo soy se va sumando a los yo sois anteriores. Van apareciendo muchos, en este caso muchos Raúles, desde el cuerpo, el más básico, hasta los más complejos. Yo soy arquitecto, yo soy profesor de yoga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que cada vez que definimos un yo soy, cada vez que ponemos información de nosotros mismos, lo que hacemos realmente es generar una frontera. Y cada vez que hay una frontera, hay posibilidades de que haya conflicto. Conflicto entre los diferentes yoes. En la naturaleza no aparece esto. O sea, tú vas a la naturaleza y ves un árbol y no trata de crecer más de lo que pueda. O si escuchas un perro, no intenta ladrar a una nota en concreto, ladra como le sale. Las nubes, por ejemplo, no intentan ir más rápido que el viento que las empuja, van como les empuja el viento. Es decir, no hay conflicto, en la naturaleza no hay conflicto, y si hay conflicto se resuelve de alguna manera, un intercambio de energía, pero se resuelve de forma termodinámica. Cuando ya nos metemos en el mundo de las ideas, de los conceptos, ahí es cuando aparecen los conflictos. Y hay conflictos que nos generan mucho sufrimiento. Y además hay que tener en cuenta que el conflicto externo y el interno son lo mismo. O sea, vienen de lo mismo. Todas las guerras, todos los conflictos que podamos ver, tienen la misma naturaleza: identificarse con cierta región, identificarse con cierta ideología, identificarse con ciertas personas. Y eso hace que al identificarnos con una parte, veamos todo lo demás como no soy yo. O sea que el mismo proceso del conflicto externo
se produce de manera interna. ¿Cuál es la solución? La solución es darse cuenta de lo que realmente uno es. Y el darse cuenta de lo que realmente uno es no pasa por definirse cada vez más, sino al contrario, por ver que uno no es lo definido, uno no es lo percibido, sino el perceptor, sino el observador, sino la conciencia que subyace al proceso de identificarse con algo. Terminamos generando un ego dependiendo de todas las cosas identificadas y nos olvidamos del observador, de la conciencia. No podemos ser ninguno de esos cuerpos con los que nos identificamos. Esa sería la solución al conflicto. Y es algo que es muy difícil de entender porque estamos muy condicionados. Pero lo iremos analizando un poquito a lo largo de los siguientes capítulos. Así que, como siempre, si te ha gustado, pon like, me gusta, quiero seguir, todas esas cosas, y seguiré haciendo vídeos y seguiré explicando el tema del yoga y del Advaita. Un saludo y hasta la próxima.